Bueno, pues golpe de lija. Vamos a lijarlo todo, voy a desmontar el cajón para tener más accesibilidad a todos los recovecos. He hecho aquí unas pequeñas marcas para luego montarlo todo como está ahora mismo, que el cajón está bastante encajado. Y no quiero después que esta vaya aquí, porque eso igual nos lo descuajeringamos. Así que nada, lija de grano de 120, vamos a desmontar el cajoncito. Bien, unas marquitas para saber también cuál es la posición que lleva el chapón de abajo. Que a este no hay que hacerle nada. Esto pues es interesante, antes de empezar a lijar, tener los guantes o las manos limpias, porque si tenemos los guantes sucios de haber tocado a lo mejor algo de metal o hemos engrasado alguna cosa, o tenemos las manos sucias, pues luego lijamos, pasamos la mano por encima de la madera y dejamos la huella. Es importante esto, tener ya esto es el proceso limpio ya del proyecto, así que guantes libres de polvo y así, a lijar. Bueno, pues ya estamos ultimando, ya tenemos esto lijado, todo limpio, todo preparado y ahora vamos a barnizar con un barniz incoloro que a su vez de tapar el poro de la madera nos da una cierta resistencia al lavado, que si cae algo encima del pino, porque esta madera así en crudo es muy absorbente, pues la repela un poco. Ya tengo el cajón listo y le voy a poner las guías para cerrar el conjunto definitivamente. La parte de atrás del cajón es este de aquí. Aquí cometí yo un error de corte y esta parte dije que se quedara por la parte de atrás para que no se viera mucho. Con lo cual, esto será la parte trasera del cajón, esto será la parte delantera. Y sabiendo eso, tengo que ver qué posición coloco la guía. Donde va la rueda, la ruedecilla esta, tiene que ir al final del cajón. El final del cajón es este, la parte trasera del cajón. Aquí iría la guía esta. Y aquí iría la guía esta. ¿Que tenemos dudas? Cogemos el cajón así, conforme está, y lo presentamos en su ubicación y vemos si funciona. Pues una vez que ya estoy seguro de que la colocación de las guías es esta, colocando las guías así, no voy a tener problemas, falta saber cómo la coloco. ¿La coloco así o la coloco así? Si hacemos esto, si la ponemos así o la ponemos así, lo que nos pasará será o que el cajón se quedará hundido dentro del escritorio o no se cerrará del todo, se quedará medio cajón abierto. La guía debe de ir aquí. Si la guía mide 45, pues el cajón mide 45, aquí tiene que ir, en el centro. Tampoco sería conveniente haber hecho el cajón más largo. Si el cajón mide 45, yo lo hago de 55, esos 10 centímetros de más que le he añadido se quedarían dentro del escritorio, con lo cual lo que hubiese ahí sería inaccesible. Así que bueno, vamos a fijar la guía aquí, que esta es su posición correcta, y vamos a ver dónde le hacemos los anclajes. Y ahora hacer lo mismo en aquella parte. Y vamos a ver esto qué tal desliza ahora por aquí, una vez todo ajustado y fijado. No me asustes, no me asustes. Vale, bien, bueno. Podría ir más suave. Pero va bien, ¿vale? Y cierra. No hay más historia. No lo he comentado en ningún momento, pero para calcular la altura del cajón, pues está en función de donde pongamos la guía. Cuanto más abajo pongamos la guía, por más alto tiene que ser el cajón, obviamente. No tiene más historia. Ahora vamos a hacer una tapita para tapar el conjunto. Ya daríamos por cerrado el capítulo del cajón.
que está separado, está todo en su sitio. Sacamos el cajón con cuidado, aunque esté sujeto con pinzas, siempre esto hay que manipularlo ahora con cuidadito. Nos aseguramos, obviamente, que el tornillo no va a atravesarnos toda la madera. A ver si ahora metemos el tornillo y sale por el otro lado. No quedaría eso bonito. Por mucho que luego digamos que es el tirador. Aquí hacemos fuerza para que cuando el tornillo atraviese esta madera y llegue a esta no nos la separe. Bien, pues aquí tengo ya la última tablita cortada. Esto va a ir debajo del cajón y será la balda que soportará la torre del ordenador o lo que quiera. Pero es corta, esto mide 60, que es lo máximo que me da la madera, y necesito 65, con lo cual voy a añadir este pedacito de 5 centímetros a esta otra maderita para tener la medida que necesito. La unión de ambas partes las voy a hacer mediante el sistema de tarugos, tubillones, espigas, no sé, en cada región se llaman de una forma diferente. Yo voy a usar estas de la marca Ratio, cortesía de mi amigo Carlos de Ferretería Jovani, que tiene de todo, o sea, es increíble. Le pidas lo que le pidas, él se parece el genio de la lámpara, lo tiene todo. Así que nada, pasaros por su página web, www.ferreteriajovani.com, y nada, pues comparáis precios, veis cositas, y la verdad que a lo que os gustan las herramientas y bichear por ahí, hay mucho género. Pues nada, vamos a utilizar estas espiguitas y las vamos a montar a la antigua ultranza. Yo sé que existen centradores que bueno, se pondrían aquí y rápidamente te coloca el centro del orificio donde tiene que ir el tarugo o la espiga y perfecto. Pero yo lo voy a hacer a la antigua usanza, así como se hacía en antaño. Así que lo vamos a hacer de forma más complicada, pero un método más. Así que bueno, voy a pasar a explicar. Voy a trabajar sobre esta maderita, que es la que me es más fácil manejar. Bueno, pues para este sistema lo primero que tenemos que saber es que nuestra mesa de trabajo está nivelada. Si tenemos una mesa profesional donde sabemos que está todo perfectamente a nivel, sin problema. Si no, pues nada, yo en mi caso, pues esto ya te digo, está apoyado en dos caballetes y el suelo está de aquella manera. ¿Está a nivel? Pues ya está, maravilloso. Y vamos a calcularles el centro. Yo voy a poner 4 taruguitos. Yo sé que esto mide 1,8 y la mitad es 0,9. Pues vamos a poner a 0,9 una marquita. Es entretenido esto, ya digo que es entretenido, que si esto lo estamos haciendo en un trabajo que corra prisa, pues esto no es lo más recomendable. Supuestamente ya están los centros marcados, no sé si la cámara puede apreciar el agujerito, y ahora vamos a meter aquí un clavito. Clavito fino, ¿vale? Este concretamente es de 1,5 mm. No pongamos aquí un clavo de vía ferroviaria, que si no. Y ahora le cortamos la cabeza a los cuatro lados. Vale, únicamente le hemos cortado la cabeza a los 4 clavitos, nada más. Hasta ahora yo creo que está quedando todo claro, ¿no? Y aquí llega la importancia de que la mesa esté nivelada. Colocamos esto aquí. Buscamos la forma de la madera, del color, que más casi es todo pino, pero bueno, siempre si hay una veta por en medio, lo que sea, buscamos que cuadre bien.
Y ahora aquí tenemos el negativo. Al no haber hecho los orificios equidistantes, haced una marquita para luego confrontar, porque si yo ahora esta madera la pongo así, ya no me va a encajar. Tiene que ser como la hemos clavado, que creo que ha sido así. ¿No? ¿Verdad? Así ha sido, vale. Pues aquí a lápiz hacemos una marquita. Como luego esto le pasamos la cepilladora y todo esto después se quita. Quitamos los clavos de aquí. Cuidadito con que no se nos caigan si tenemos coches cerca. Bien, pues ya tenemos aquí la madera. Si tenemos alguna forma de sujetarla, pues bien, y si no, pues nada, con la mano, asegurando que el taladro entre lo más recto posible, que si no entre recto después son todos problemas, y poquito a poco. Pues ahora esto mismo hay que hacerlo aquí, en la madera esta grande. Bueno, pues ya tenemos los 4 agujeros hechos. Aquí están las marcas de confrontación para saber que después esto va de una forma concreta. Vamos a ver cómo ha salido el negocio. Bueno, aquí un pequeño escaloncito, muy pequeño. Yo creo que esto después cuando se pase la lijadora, pues estas pequeñas imperfecciones pues las iremos disimulando un poco. En principio ha encajado todo bastante bien. Pues nada, ahora ponerle pegamento. Hostia, casi no me haría falta casi ya. Pues nada, ponerle pegamento y nada. Esto la próxima vez se lo encargo a Pedro del canal Pedro Molina versión 0.0.